Bueno, Yadira Amarillo. Bien. Edwin Mancera. Saban Martín. Esteban Martín. Esteban, Hola, profe, buenas noches. ¿por qué anda en virtualidad, viejo? Profe, estoy incapacitado por ayer y por hoy por temas de salud, pero ya mañana estoy presencial. De ¿Qué te hecho, le iba pasó? a pedir, profe, si me pudiera colaborar con su correo electrónico para dejarlo en copia correo con registro y control. Te lo coloco en el chat. Vale, profe, gracias. Esteban, proyectosuniversitaria@gmail.com. Wilson, güey. Wilson. No, porque tiene 5G. Celular la toma. Espérame ver. Hagámosle un llamado de lista. A ver. Luis Enrique. Señor Arnulfo Alejandro. ¿Cómo que no existe? Entonces, ¿a quién le puse 37 ayer? A ver, María, por Dios. Pero nos toca cambiar de proveedor. Arnulfo no existe. No hay que rebajarlo. No hay que rebajar. Arnulfo. Ah, no, ella Dira. Ella, Arnulfo. Sé que Arnulfo ya tiene 6 fallas. Señor Sharon. Señorita Sharon. Presente, profe. No olvides tu incapacidad, me la envías, por favor. Sí, profe, ya te lo envié. Señorita. Don Daniel. Fabián. Daniel. Oye. Camila Andrea. Wilson, don Wilson Ortiz. Señor Yesid Omar. Omar Yesid. Gil Cavides Omar. ¿Cambio? Oscar. Ese es el nombre del bajo mundo. Yo repito, Oscar, nada más. Que yo sabe que yo no le molesto. Don Harold Yesid. Harold Yesid. Arnold Francisco. Él no existe, o sea que ya tiene 6 fallas. ¿Sí? Así existe, pero no. Exacto. El señor Luis Alejandro. Ya me hace un daño. Cuidado, ingeniero. Camberos Rodríguez. Oscar Iván. El multiverso de la derecha. ¿No existe? Oscar. Angie Lorena. Menos. Ya no existe. Juan Carlos. Manuel Alejandro. Manuel Elkin. Manuel Elkin. Brian Steven. Suárez Javier. Cielo Esperanza.
Andrés Felipe, Presente. Leonardo da Vinci. Leonardo. Ah, ya, perdón. Mi Felipe. Que tengo todos los monitores Felipe. Entonces ya tocaba rebautizarlo yo Felipe. Leonardo. Jaramillo Bryan. Jaramillo Bryan. ¿Tampoco existe? Porque tú me dijiste que le colocara en pendiente. Ah, porque Al voy a Brian, haber presentado. Sí, Su merced presentó la el guía. viernes. Usted presentó el viernes, sí, claro. Y el profe le colocó Le tiene un Eric Janet. brillante habilidad. Erika. No vino hoy, Erika. ¿Qué sería Erika? Adrián Camilo. Presente, Adrián. profe. Presente. Y su merced, porque está en virtualidad. Ah, pues está en capacidad, ¿no? Edwin Yesit. ¿Faltó alguien? Guardemos. Revísate. Él no es él, no. Ese es otro individuo. Usted no es usted. Es el doble. Y nos tocó el malo. Estamos rodeados por los malos. Ese De era. machete hace. De motosierra. Ah, ¿qué tal? Por favor, dejemos la campaña publicitaria política pagada. Bueno, entonces, dentro del esquema que estamos trabajando, efectivamente, vamos avanzando lentos pero seguros en el concepto de la TGS, sabiendo que la TGS es un concepto genérico, individual, pero universal. ¿Correcto? Ese concepto de la TGS abarca de manera individual cada uno de los teoremas y las teorías de cada una de las ciencias, la cual intenta unir a través de unas directrices, pero efectivamente conceptualizando una posición genérica global alrededor de alrededor de todos los elementos y componentes de un sistema. Sí. Vamos a aplicarse a este muchacho. Pero me toca compartir. Y si no, los de virtual se nos quedan. Entonces, efectivamente, el concepto de la TGS, bueno, surge como una materia, un teorema, una conceptualización para apaciguarlas, a pesar de que ustedes no lo crean, las diferentes ciencias se pelean el concepto de la originalidad, el concepto de la paternidad y la maternidad. Efectivamente, la matemática se consideraba como la madre de todas las ciencias. Las ciencias, recuerden que nos determinan un concepto de evaluativo, investigativo, conductivo, ¿cierto? Que nos permite efectivamente. ¿Y la filosofía? La filosofía precisamente es con la conceptualización de los teoremas, la aclaración de los diferentes conceptos que existan y los diferentes ritmos de pensamiento, lo que llaman las diferentes tendencias del pensamiento, tanto del ser humano como de lo que se pueda llegar a deducir como una tendencia genérica universal. La filosofía nunca se ha considerado como la madre de todas las ciencias. La filosofía se conceptualiza, la filosofía es una opinión de la interpretación y el enfoque que se le da a las diferentes acciones y tendencias de la combinación de los elementos. Realmente la filosofía abarca todos los componentes, todos los campos. Nosotros vemos conceptos filosóficos desde el álgebra,
Ahí están definidos los conceptos bien definidos, teoremas y demás características. La matemática. Y arranco por el álgebra porque precisamente el álgebra, ¿qué es? Es una ciencia, sí, pero el álgebra, ¿qué es en sí? Sí, el área de los numérica, matemática, pero ¿qué es el álgebra? No, 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 no. A ver, María, no me diga que no saben qué es el álgebra. A ver, busquemos allá al tío Google qué es el álgebra. Todos, pero todos son todos. Rama de la matemática, la elementos abstractos. Ojo, estructuras, ¿sí ve? Es la que efectivamente determina ese modelo disperso, ¿cierto? Que ayer hablábamos de algo de entropía, ¿sí o no? Desorden. Entonces, efectivamente, ese concepto de las diferentes estructuras, la dinámica de las mismas, la combinación de las mismas, dependiendo de la matemática como tal, obvio, no podemos llegar a desconocer el concepto. Entonces, efectivamente, desde esa línea, las diferentes áreas, desde el punto de vista filosófico, en filosofía, pues define simplemente la línea conductual donde se debe de comportar o cómo se debe de identificar como tal. Entonces, pero ahí en ese enfoque, precisamente, muchas veces desde los principios del diseño, porque una cosa es formarse, prepararse y aprender, y es diferente enseñar, ¿correcto? Entonces, si nosotros vamos adecuadamente los conceptos como tal del proceso de aprendizaje, pues aprendizaje es, ¿qué es aprendizaje? Adquirir, mejorar. Sí, el conocimiento sí, pero aprender mejor, correcto. Con el proceso de aprendizaje de información, derecha, izquierda, qué elementos, ¿sí? Qué cuidados, conocimiento. El conocimiento es ese concepto final del poder deducir, del poder cualificar, del poder evaluar, del poder razonar. No, profe, o sea, sí se salió, pero Se puede presentar. Ya vuelvo ahí. Profe, esta mañana leí una noticia que en Chile entraron un proyecto de ley y aprobaron un proyecto de ley donde se dice que la mujer ya no es mujer, ya no se va a decir, ya no se va a llamar mujer, sino persona menstruante. Y entonces, menstruante, pues imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Toda la vida hemos conocido que hombre y mujer son dos sistemas. Siempre con el motor. Entonces, tienen una cantidad de subdivisiones ahí de género que uno, ya ahorita uno lo enreda, uno no hay por qué coger. Si decir esa parte o no decirlo. ¿Sí? Lo que pasa es que si analizamos ese tipo de conceptualización, pues obviamente estamos de
estamos identificados salidos de los cabellos. Porque si la mujer es un ente menstruante, ¿qué somos nosotros? No, unos entes no menstruantes. No somos ni entes. ¿Sí ven? Entonces, ya bueno, la política tiene esa capacidad dentro de las tendencias del ser humano. Entonces, nosotros nombramos a unos que se llaman legisladores, ¿cierto? Por eso existen los diferentes poderes de gobierno o administración, que son el ejecutivo, legislativo y judicial. Y ese poder legislativo es el que, por amparar o definir unos derechos que la mujer que sí se debe hacer y que se debe hacer, pero vamos más allá de la raya. Entonces ya raya del concepto en darle un amparo, una protección, ¿sí? Yo medio escuché algo el tema, pero por allá en la W, hace como 5 días, efectivamente, sobre el tema, cuando estaban en procesos de debate. Pero efectivamente se identifica que querían amparar una acción de situación real de la mujer. Aquí en Colombia se debatió eso hace como 2 años, el tema de poder definir unos permisos, unos días de salida, de aquellos días difíciles, efectivamente, que la mujer tiene. Y es real, pero eso ya es como mitificarla, como desvalorizarla, como llevarla a unos espacios. Si ella pide permiso, pues la ley debe permitirle como tal. ¿Por qué existe la legislación en Colombia de definirle que tenemos que darle el 50% de participación? ¿Cuándo se creó la norma, la ley del 50% de participación del hombre? No. Por eso. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que no tienen ellas? ¿Por qué nosotros participamos como nos da la gana y ellas no? ¿Ven? Entonces ahí está el concepto. O sea, tenemos que definir una política para que ellas tengan permiso de salir a atender su situación personal. El hecho de que nosotros seamos unos entes no menstruantes, pues efectivamente no nos da el derecho a que, ¿sí? Sino que por derecho, por defecto, así como, entre comillas, queda ahí legislado de que tendríamos nosotros el derecho de, de movernos y salir porque nosotros no tenemos una situación de ese estilo. Entonces, teníamos el derecho de casarnos hace 80 años 5 veces. Teníamos el derecho de tener en China un harén de 80, 100, 200, 3.000 mujeres. Lo más importante fue el tono. El tono fue lo que me impactó. Es un deje. Entonces, efectivamente, ya no, ahí ya se va a otra línea y sí, eso ni siquiera abarca a una evaluación. Eso no está ni en Europa. Países que se creen desarrollados, en Francia, que es la cuna de los derechos. No, porque es que efectivamente debe ser una línea generada desde el proceso no político, sino como política, de que eso debe ser el derecho, del deber ser. Es que tienen que tumbar la norma de que la mujer tenga que tener en cuenta de participación. Debe ser así y más y más. A pesar de todo lo que se está haciendo hoy en día, en un par de 50 y 60 años, alrededor de los siguientes 50 de los 50, o sea, los 100 años, estaremos los hombres como señoritas limpiando las uñas allá en la estufa. No, ya no, ay, profesor, ¿qué tal? No, pero es que vamos paso a paso. Ayer les decía que el universo está en el proceso de expansión y seguiremos otros 65.000 años.
cuando comienza el proceso de expansión y contracción, pues pasarán otros tantos años, que al principio no lo notaremos, como hoy en día nosotros no recordamos, o algunos de ustedes no recuerdan el proceso del origen de la computación básica, el ENIAC, el UNIVAC y todo ese rollo, ¿sí? Entonces, en aquel entonces, esta máquina era como ver esta máquina más o menos, un poquito descrestante, como están mirando hoy el iPhone 13, pues, ¿sí? Algo más o menos de ese estilo. Para aquel entonces, ya será normal, porque tiene que ser una conducta, las costumbres no son de 5 años. Si ustedes han analizado las tendencias y las costumbres, son de 20, 25 años de aceptarlas. Mocus, cuando arrancó a hacer el proceso de transformación de la buena conducta en la calle, de pasar la cebra adecuadamente, logró medio impactar al guito. Como no se siguió con esa filosofía y con esa política, pues ya otra vez volvimos al desorden, automáticamente. Pero si hubiese pasado unos 3 gobiernos más con esa política, automáticamente hoy en día fuéramos un poco cuidadosos en ese proceso. Entonces, conductas de ese estilo es lo que la TGS abarca. Retomo esos temas porque hacen parte de la definición de la TGS como tal, y lo podemos entender desde el enfoque actual. En pandemia hubo un caso cuando una persona iba a entrar a un cine, que de pronto lo vieron, que el personal que estaba ingresando, creo que no tenía tapabocas, entonces el portero le dijo que no. Entonces el man como una frase le dijo, venga, chica, que no puede entrar. Entonces la chica le ofendió. Yo, ¿cómo así que chica? Pues así, sí, de manera no sexo no entendió. Entonces salió salió denunciando que el man no lo quería entrar. Entonces le pregunté, dijo que porque él me ha dicho que ella no tenía sexo, era no binaria. El man, ¿cómo iba a saber? Que le dijo chica y el man se veía como una diversión, controversia ahí que Lo que pasa es que el concepto de no binario no es porque no sea hombre o no se ha definido en una tendencia de género. Ellos están definidos en una tendencia de género. Lo que pasa es que lo hemos interpretado mal. ¿Sí? Los no binarios no es que sean del género A o del género B o del C o del D, del Z. Hoy hay como 12 líneas de género. No es que no estén definidos, ellos están más definidos que uno. Lo que pasa es que no tienen la tendencia específica de aceptar cierto concepto, como decir que esto se llama pantalla en femenino. ¿Sí? Pantallero. Entonces, efectivamente es eso de en qué posición se ubica la situación. ahorita que todo ya es, por ejemplo, hace referencia, todo, ya no, todo y todo y todo y ya uno ya, todo. No, pero es que en esa parte a nosotros se nos hace raro. La TGS abarca ese concepto en su debido momento, porque efectivamente nosotros nacimos con una sola singularidad. Todo era el hombre. Los mejores lenguajes de programación fueron creados por mujeres, el ADA. ¿Sí? Un lenguaje de tecnología de punta creado por una mujer, diseñado. Entonces, en su debido momento, todo era tendencia del hombre del que salía a la calle, el hombre del que quedarse a tomar. Hoy en día nosotros si vemos a una mujer en una esquina tomándose una cerveza, hablamos mal de ella. Pero si vemos un hombre... Exacto. Nomás el solo hecho de que antiguamente las mujeres montaban a caballo de medio lado. Partes como esas, efectivamente. Y no tiene ningún inconveniente montar a caballo normalmente. ¿Ven? Se da por la ciencia de los bien el hombre en esa época no asimilaba
que una mujer cambie frente, y entonces ahí nace la llamada, te da una serie de Por el mismo concepto de que en las primeras de cambio de la creación, de la filosofía, de las ciencias, pues simplemente el que aterrizaba, tanto que en los diferentes conceptos literarios, el hombre, entonces y la evolución del hombre y la mujer. Bueno, y ahora toca con hombres y mujeres. Claro, ¿no? Y es que así, No, entonces fíjate que a nosotros se nos hace raro, que como que lo notamos un poco, lo vemos un poco como rarito, pero en un par de cuantos años que ya nos acostumbremos cuando pasemos esas neuronas a los nietos y los bisnietos, y ya nacerán con esa clase de neurona de la aceptación, porque la neurona se va transmitiendo. No crean que no. Por eso los chinos, miren lo ignorante que somos. Nosotros utilizamos estos aparatos sofisticados, la última cucaracha, ¿cierto? Y entonces, pasado unos 15 años, tenemos hijos o nietos. Y claro, ya hemos logrado transmitir una buena parte del asentamiento de esa neurona dentro de nuestras neuronas. Y podemos transmitir ese gen. Ya hubo una transición. Y en ese punto de vista, efectivamente, los chinos ya nacen con este concepto de neurona de interpretación. Y nosotros decimos, es que mi hijo sí es un adelantado. Yo lo escucho a cuarto a la mamá, ¿no? Mi hijo eso domina esto, me toca. Él es el que me lo destraba. Él es el que me dice más. No, es que ya transmitimos unos conceptos, ya transmitimos unas neuronas. Y eso va a pasar. En un par de 20 años, ya, es más, va a comenzarse a notar raro no decir ellos y ellas, él y ella, por defecto. Con el tiempo van a ser ellas. Con el tiempo van a ser ellas. Así nos pese la cuarta envidia. Entonces el tema es la aceptación de esas filosofías, de esa conceptualización. ¿Correcto? Ahora se nos hace todavía un poco difícil ver un tipo embarazado. En Alemania ya hubo un intento del tipo. Pero efectivamente, al pasar los años que van a venir, en tiempos venideros, el hombre no tiene la estructura, el sistema adecuado para poder embarazarse. Entonces, va a buscar la forma de hacer un sistema artificial dentro de él. Hola, porque porque, o sea, lo único que hacen es la hormona, operarse los ojos y llegar a Sí. Bueno, yo tenía entendido que era un hombre como tal, porque él no tenía el sistema de producción. Entonces, efectivamente, el verlo barrigón, el verlo en ese proceso, pues a nosotros... No, pero no, en el estado normal de la dejación de hoy en día, sí, pero en el estado... Ya. Me tocó salir con algo adelante, ¿no? El vainazo fue bravo. Bueno. Ahí se pueden asociar varios conceptos como un transformación. Sistemas dinámicos. Entonces, en esa orden de ideas, efectivamente, es simplemente costumbre, nada más. La TGS pues nos lleva a esa conducta donde efectivamente, tranquilamente,
podemos ver un teorema que tenemos de la TGS, donde dice que la teoría general de sistemas aparece como una materia, una teoría de teorías, que partiendo del muy abstracto concepto de sistema, reglas de valor general. Entonces la TGS nos da ese concepto de poder definir una reglamentación, una parametrización, unos lineamientos, ¿sí? Para poder establecer el comportamiento conductual universal. Eso es lo que busca la TGS. A pesar de que de manera individual evalúa y analiza los elementos y componentes de manera individual, pero que hacen catarsis, hacen sinergia de un todo en su composición. ¿Ok? Por eso siempre estamos enfocando esos diferentes componentes y elementos de manera individual, pero integrantes de un todo. Eso hace la famosa TGS. Aquí tenemos el concepto de isomorfismo. ¿Qué entendemos como isomorfismo? ¿En qué ejemplo? No. Ahí lo dice obviamente, pero pensé que lo tenían claro. De la misma forma, ¿sí? Entonces, son la evolución de cada uno de los componentes y cada uno de los sistemas y subsistemas de manera individual, pero que terminan siendo un proceso de evolución. El idioma es un proceso en el que evolucionó constantemente. ¿Y quién evolucionó a la par del idioma? El hombre, la mujer. Ellas. Entonces, efectivamente, a ese concepto se le denomina isomorfismo. Es la similitud de las diferentes evoluciones y transformaciones de diferentes sistemas, pero con la misma conducta. Evolución, para este caso, ¿correcto? Entonces dice de isomorfismo, se define, aquí llegó alguien, se define como aquel principio que se aplica igualmente en diferentes ciencias sociales y naturales. Por ejemplo, en la evolución de las lenguas y en la evolución de los seres vivos, del ser humano, se verifican los isomorfismos a partir de una lengua o un ser vivo. Así como la lengua del ser humano definieron sus diferentes raíces, sus conceptos, sus fonéticas, su lingüística y demás características, el hombre evolucionó en su comportamiento y conductas de caminar, de movilidad, de pensamiento, etc. Entonces, ahí están los dos conceptos de la evolución como tal. El isomorfismo aplica y conlleva a una evolución, a una transformación, siempre de manera constante, dinámica de transformación, ¿ok? Bien. ¿Esa evolución puede ser negativa o No. porque vemos que nosotros venimos a estudiar y podemos hablar mejor. Y si vamos a un personaje de Ciudad Bolívar, no sé, ¿no? Entonces ellos van a hablar diferente que nosotros y se toma como, uy, usted sí es mal hablado. Entonces, no sé, o sea, evoluciona para bien o para malo. No, de todas formas, ustedes saben que los sistemas cerrados como tal o los sistemas aislados no existen. Y dentro de ese esquema de hablar de los sistemas cerrados o los sistemas aislados, como no existen, pues tendremos errores individuales. Y pueda que nosotros, es que mire, uno se sorprende, yo la verdad me sorprendo porque aparecen noticias de hace unos cuantos años en la que apenas estábamos medio evolucionando mentalmente, de que se cometió una indelicadeza, un robo, un hurto, una violación, ¿sí? Y diría uno que hoy en día ya no habría una violación a una niña de 10, 14, 15 años. Y en la mañana de hoy, ayer,
noticia en Villavicencio, en el Meta, en qué localidad por acá en Bogotá, no sé qué, violar. ¿No? ¿Cómo es posible con tanta información, con tanta divulgación, que un tipo todavía tenga ese paradigma? Pero pues efectivamente estamos y van a seguir apareciendo. Porque, mire, nosotros los colombianos podemos llegar a pensar de que Colombia es una porquería, con todos sus hombres y mujeres, con sus defectos y virtudes, y para este caso más defectos que virtudes. Pero si miramos de fondo los países desarrollados, miren, ayer o hoy, un tipo ¿en qué estado fue? En Estados Unidos. En Estados Unidos, pero ¿en qué estado? En el video. ¿A dónde? El video es que el man lo grabó Sí, pero ¿en qué estado? ¿Eso fue en Kansas? en ese, fue en Búfalo. En Búfalo. Efectivamente, mire, una mente de ese estilo, pensando que la raza blanca se va a extinguir. Entonces, mire el estado de pensamiento donde la tecnología, la evolución, la ciencia y el conocimiento lo llevó. Claro, fíjense que ya son haciendo casos más aislados, pero si evaluamos y analizamos la evolución de Estados Unidos, pasaron por esto que estamos viviendo y cosas más peores. ¿Se puede ver bien? ¿Con Francia? Por eso no se Todo el puede mundo le diga la tolerar. negra. Es negra. Sí, claro. Racistas, Algo tratamos de aprender, pero efectivamente no tenemos la capacidad. Miren que nosotros, si nosotros vamos a hacer un parcial, tenemos que tener regularmente el policía al lado porque o sacamos los apliques, los conductos. No somos conscientes de que sentémonos a responder de lo que yo sé realmente. Mire, para no ir muy lejos, el trabajo que hicimos entre viernes y sábado y domingo y lunes de los conceptos, nos dio pereza copiarlos y leerlos y opinar. Ese es el trabajo. 2, que 3, que 4 lo hicieron. Pero si la muestra la tomamos, ¿cuántos somos acá? 17. De 3, ¿qué es 3 de 17? Más o menos como el cerca del 12%. O sea, muy bajo. Porque tenemos esa conducta cultural. Ya, cuando uno está en China, el tipo es fácil ofrecerle lo que sea, le está ofreciendo, y uno tiene que sacar los yuanes, y si lo llega a sacar, se los rapa. A él es normal. Raparle, no, a diferencia de aquí en Colombia, que lo están robando. Pero el tipo allá no es que lo esté robando, le coge la plata y como tal. Entonces, son las especies de culturas y tendencias que son las que no son entendibles. Y yo pues no entiendo hoy todavía, me queda difícil, yo puedo tener conocimiento de haber leído y haber hecho un doctorado, pero me queda difícil entender por qué motivos un tipo todavía no tiene esa evolución. Pero efectivamente hay que entender que hay problemas mentales. Cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, yo no entendía por qué las mentes se degradaban. ¿A qué me refiero? No. Ese concepto de, ustedes han tenido familiares cercanos o amigos o alguien muy cercano que tengan un problema que se llama, no, esas personitas que todo les da susto, que se sienten intimidadas, ¿cómo es que llama? Se sienten seguidas. No. Que se sienten que se sienten inservibles, que sienten crítica, autoestima, pero tiene un nombre.
Depresión, depresión. Muy fácil. Aparentemente para uno es, cuando uno está en este lado del charco y se encuentra con una personita de esas, efectivamente, pues uno dice, ay, es que estás en qué bobada. Y no es que yo, y ese estado y es incontrolable. Entonces es ahí cuando logro entender que el estado mental es otro mundo. Y ahí es donde tenemos que llegar a pensar de que algunas de estas situaciones de esas personitas, alguna de esas neuronas fue mal ubicada, diseñada. Claro. Por eso muchas veces en los próximos años saldrán bebés con un dedo en el pecho, habrá muchas mutaciones. Aparte del entorno y el ambiente que estamos viviendo, eso va a pasar, ¿sí? Y va a pasar, efectivamente, miren nomás el tema este del COVID. Hace poco, con todo lo que está pasando, y aparentemente la transmisión bueno, esa fue el cuentazo que nos echaron, porque realmente el COVID fue fundado en laboratorio, ¿cierto? Es ya real. Pero la mutación de esta gripe había, la última, o sea, exacto. Hace poquitico logró saltar y mutar al hombre, que no le afecta bastante, pero logró saltar. ¿Que la había? Sí, la había. Sí. Entonces, efectivamente, esa clase de mutación es la que hablamos de las neuronas que les estoy contando. O sea, esto es real. Nosotros no logramos entender ese concepto. Y esa mutación de esa neurona equivocada, cuando la fabricación del gen se hizo efectivamente en su momento de ese gen, de esa persona, algo le quedó en un momento determinado mal colocado. Y no hemos logrado entender de que eso es producto de nacimiento. Pero mire que la herencia es transformativa. Entonces, no es conductiva porque miremos un sádico. Un sádico en su momento determinado, pues efectivamente aparecen unas conductas, pero si el tipo muere, los hijos no tienen nada que ver. No, o sea, a menos que hayan tenido un suceso situacional y del que él está produciendo, sí, porque la mente queda degradada, la mente queda lastimada, etcétera. Pero una personita como una mujer que ha pasado mucho y si no la cosa fuera más delicada, ¿cuántas mujeres no han sido violadas en este mundo? Pero de alguna forma no tienen ninguna posición de neurona o molécula mal ubicada y por eso logran su recuperación, entre comillas, y su casi estabilización. Con el paso del tiempo, las niñas que en su momento a corta edad son lastimadas, a largo plazo, a los 18, 20 años, si fue a los 10, 11 años, lograron, entre comillas, olvidar o entender. Eso ya está por estudio y por evaluación. Entonces, efectivamente, un episodio cuando le pasa, ¿quién no se ha accidentado? ¿Quién tiene carro? Todos los que hemos tenido carro nos hemos accidentado, ¿cierto? O moto, igualmente. Durante las primeras 24, 72, 5 días, no quedamos como con cierta situación. Eso mismo siente un tipo que tiene, una persona que tiene depresión. Eso mismo siente una persona que acabó de tener una situación. Y como esas son más prolongadas porque la mente logra adaptarse, entonces por ese motivo, al cabo de tantos días, se olvidan. Cuando uno va de una persona adulta y de pronto, nomás miren el gesto de la mujer cuando se nos cae un vaso. Al hombre se le cae el vaso. Ay, se cayó el vaso. Cáspitas. Y se le cae el vaso a la mujer. ¡Ah, el vaso! ¡Dios mío! ¿De qué es? O sea, son acciones totalmente diferentes. Entonces, desde ese concepto, efectivamente, este concepto de la TGS nos lleva a este razonamiento, ¿correcto? Bien.
Los objetivos originales de la teoría general del sistema son unos objetivos que determinan adecuadamente hacia dónde va, cuál es su tendencia, cuál es su comportamiento, su situación y demás características. La TGS, como siempre, apunta hacia una opinión de desarrollo, hacia una línea de transformación. Entonces, impulsar el desarrollo de una terminología general en la que permita describir las características, esa es la línea de la TGS desde las filosofías de las ciencias, como tal. Entonces, por eso dice, impulsar el desarrollo de una terminología. Es para que logremos enlazar, o para que se logre enlazar. Las demás ciencias no es que hayan bajado la cabeza y hayan dicho, sí, listo, tú eres la reina. No, 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 no. Cada una como tal, de manera individual, ha producido sus propios resultados. Y entonces, desde ese impacto de resultado, se intenta definir normativas que intentan demostrar que yo soy la ciencia, sobre las ciencias. Entonces, la TGS simplemente dice, no, tranquilo, mire, este es un concepto más de un sistema, más de un modelo, más de unos elementos, más de unos componentes que están en el proceso de evolución, en desarrollo, que están en constante movimiento, y por eso la TGS nos dice, tranquilos, mire, simplemente aprendamos los siguientes conceptos, que son los que hemos visto estos días. Esa terminología que nosotros estábamos leyendo jocosamente, pero es la que tenemos que interpretar para poder leer este concepto. ¿Por qué les decía que ustedes me definieron el procesamiento? Entrada, proceso y salida. Cuando lo que quería era el concepto de entrada, el concepto de proceso y el concepto de salida. Si ustedes miran lo que yo les dejé, yo se los di individual o se los di amarrados. Pero como estaba unido por la No, por guión. Por guión. Estaba la impresión de que era una misma. Sí. Estaba definiendo el cuadro que nos había mostrado que tenía una entrada, un proceso y una salida. Y lo tomé con los demás como y si de fuera- eso creo que Bueno. Entonces, el primer objetivo de la TGS es efectivamente la identificación de ese desarrollo, de esa funcionalidad de interacción de los diferentes componentes y elementos. Nuestro siguiente objetivo es desarrollar un conjunto de normas, leyes, reglamentaciones que permitan anclar las diferentes teoremas de las diferentes ciencias. Esa es entre la objetividad de la TGS. Nuestro tercer elemento objetivo que determina la TGS es promover una formación matemática de estas leyes. ¿A qué se refiere una formación matemática de todas las leyes, de todas las normas? ¿Qué podemos interpretar ahí? Luis. Matemática, ¿no? Sí, dice, promover una formación matemática, formalización. Pues lo que logro entender es que, digamos, todo tiene que tener un orden derecho para poder ser ejecutado. ¿Qué nos da la matemática? Una exactitud, una cuantificación. Eso es lo que está diciendo ahí. Determinar una formalización de unos valores, de una exactitud. Hay conceptos cualitativos y conceptos cuantitativos. ¿Qué nos determina acá? Que sea un proceso cuantitativo, que podamos valorar dentro de lo que puede ser el cumplimiento, la efectividad, la eficacia, ¿cierto? Dentro de esa línea. No debemos de olvidar qué significa eficacia y eficiencia, ¿cierto? Todo lo que nosotros hemos venido trabajando está debidamente estructurado desde un modelo de eficiencia, ¿cierto? ¿Y por qué es de un modelo de eficiencia?
amigo. ¿Deficiente? Eficiencia, no deficiencia. Y no sé, porque siempre tratamos como de hacerlo técnicamente mejor posible. En cuanto a los problemas. No, porque recuerde que desde el concepto de eficiencia es el cumplimiento del requisito con los mínimos esfuerzos y uso de recursos. Mientras que la eficacia es el cumplimiento sí o sí del cumplimiento de los recursos. Eficacia. ¿No ha sido en algún taller o algún sitio de moto o carro o no sé? Voy a donde Geman porque Geman es eficaz. Voy a conseguirme una película de Neunicharco porque allá ese man es eficaz. A diferencia que si yo mando al mensajero a hacer una vuelta, le digo, nos mandemos a Julio porque ese man es eficiente. La señora del aseo es eficaz o eficiente. Eficiente. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué es eficiente? Es porque ella hace toda la gestión del cumplimiento de toda la acción, de todos los indicadores y las metas, con el mínimo de requisitos y recursos. Es eficiente. ¿Lo podemos llamar a uno mismo o el humor otro concepto? ¿Pero tiene que ser persona o otro? No. En cualquier modelo conceptual que lo, sí. Puede ser de pronto Código eficiente. un código que se desarrolle eficiente, no tanto eficaz. Eficaz, ¿dónde se aplicaría el eficaz en un programa? En un código. Eficaz, eficiente desde el punto de vista que lo dice Oscar. Efectivamente, hicimos un código eficiente. Que ocupó mínimas instrucciones, pocas procesos estructurados. Eficiente, muy eficiente ese código. Exacto. Y eficaz, el eficaz es la ejecución. Una app es eficaz. No, en este caso podría ser. Entonces, cuando el código está muy bien elaborado Y bien reducido. muy rápido, si hace la tarea. Eficaces, tiene la misma función, la misma finalidad, pero está consumiendo más recursos. ¿Por qué? Porque fue desarrollado de una manera diferente. Bueno, la eficaz no es que consuma más recursos, No, pues eso como que hace lo que está definido como tal, para lo que fue diseñado de esa eficaz. O sea que hay aplicaciones y apps y software eficaz. ¿Sí? Un troyano es eficaz o eficiente. Eficaz. El troyano no viene a determinar efectivamente si con el mínimo de contaminaciones los contamino. No. Ese sí. Ese llega y de una vez se bombardea y andar. Eficaz. ¿Sí? El logro de los objetivos. Eficaz. En ambos casos se logran los objetivos, pero hay que mirar cómo. Con mínimos y con la totalidad de los procesos ejecuta el logro del cumplimiento de los indicadores. ¿Ok? Bien. Entonces, dentro de esa línea, pues tenemos igualmente donde la TGS nos determina un funcionamiento, la funcionalidad, tenemos tres premisas. ¿Cuáles son esas tres premisas y a dónde los enfoca? Entonces, la TGS nos lleva a un concepto de que los sistemas existen dentro de los sistemas. Ya lo hemos venido trabajando y tratando. Entonces, si yo hablo del sistema nervioso, él pertenece a un sistema más grande. Él es un subsistema. Entonces, ya podemos ir mirando que técnicamente todos somos un subsistema a la larga. Depende del enfoque y análisis desde donde lo veamos. Si vemos el enfoque y el análisis desde el hombre para abajo, somos el super macrosistema.
¿Ok? Pero, Max, sí. Pero si, no, si apenas somos parte, si somos seres humanos, somos personas que somos parte de una sociedad, somos un subsistema, porque somos los integrantes, los elementos de la sociedad, ¿correcto? Entonces, siempre seremos parte de un subsistema. Por eso nosotros también a la larga somos en el universo subsistemas de los subsistemas, porque apenas somos una pequeña molécula. ¿Cómo nos veremos nosotros si nos lográramos enfocar desde la luna? Solamente la luna que está aquí cerquita. Se ve más grande una cucaracha que nosotros. Entonces, realmente somos insignificantes, pero porque de ese. Entonces, imaginémonos en ese orden de ideas la configuración y la estructuración de la molécula. Un cuerpo está compuesto ¿de qué? De agua. Y molécula de agua, que efectivamente, como la vemos integrada en sinergia en ese proceso que está debidamente accionado de manera individual, pero para un fin común, que es lo que nosotros vemos, la piel constante, y ahí no se está derritiendo ni nada, porque están haciendo su engranaje cada una de ellas. Porque si, por eso muchas veces la transformación y el entorno del cambio de las condiciones normales automáticamente nos afecta. Si estoy cerca de una candela, pues mi piel comienza a sentir. Si estoy cerca de la nieve, igualmente el cuerpo comienza a sentir. ¿Sí ven? Entonces, ya se determina que somos siempre desde el enfoque de la primera siempre. Nosotros somos parte de este planeta Tierra y el planeta Tierra hace parte de una galaxia y la galaxia hace parte, y ahí llevaremos más allá del más allá, ¿correcto? Internamente en la Tierra somos parte de unos sistemas específicos, el reino animal, ¿cierto? El reino vegetal, ¿cierto? Entonces, los seres vivos, como tal. La siguiente premisa nos identifica el intercambio y la interacción. ¿Los sistemas son abiertos o cerrados? Abiertos. Los sistemas que existen sistemas, ¿cómo llaman? Los que salen, los que se me olvidó, yo te quiero nombrar. Sistemas externos, no. Adyacentes. Ay, se me olvidaron. Bueno, los sistemas que se me olvidaron y los sistemas cerrados. Ave María. Entonces, los sistemas cerrados realmente no existen, porque de alguna forma siempre vamos a compartir una acción. Las primeras que vamos a compartir, o energía o materia. En alguna de las dos formas vamos a compartir. Al compartir o al recibir, ¿cierto? Y compartir es entrada o salida, ¿cierto? No necesariamente salida. Es compartir es de aquí para allá o de allá para acá. No, no importa, pero es compartir. Entonces, efectivamente ya se tiene un sistema abierto, como tal. Entonces, por ese motivo, no podemos... Ayer, desde el Bertalanffy decía en sus primeras de cambio que efectivamente colocábamos un ejemplo de la olla express. Pero la olla express en su plena situación de acción funciona puesta en una estufa.
Antes no es una olla express. Simplemente es un producto con su tapa y demás y ahí queda. Es una simple olla. Pero para que funcione como tal su concepto de olla express, es ya poner la funcionalidad como tal. Entonces, cuando la olla express la temperatura, de hecho ya tiene una temperatura exterior. Ya se está recibiendo unos días y ya esa materia va a necesitar tratar de combinarse con el exterior. Si tapamos y sellamos para que pues tendrá que explotar. Entonces, la dicotomía estaba en el concepto de que la olla express, al taparla como tal, era un sistema cerrado. Pero la olla express no parte en la vitrina. La olla express. Yo creo que sí, profe, ahí en el artículo que yo leí, nombraban de que el sistema debe tener una dependencia. Tiene una dependencia y depende de otro sistema. Total. Es la primera funcionalidad de los teoremas de la TGS. Dice, los sistemas existen dentro de otro sistema. O sea que somos dependientes. No más en la vida normal de pensamiento. Mire, en la vida normal de pensamiento, nosotros nacemos y nacemos automáticamente pegados al pecho. Ya. Que en la vida haya un 1% o un 10% que de pronto no, pero el 90% de los que nacemos, los nacientes, entonces efectivamente tenemos que... Profe, si no, si cambiamos la olla de presión, vamos por una esfera metálica y la ponemos ahí. Pero la esfera metálica como tal, ¿qué interacción tiene? Ninguna. ¿Pero qué es la esfera metálica? Un elemento. Es un elemento. ¿Y qué es un sistema? Un conjunto de elementos. Ah, bueno. Entonces, Pues un un sistema. sistema. Yo lo tomaría de... Sí, correcto. Si yo coloco la esfera dentro de un conjunto de elementos para una acción, pues ese es un elemento como tal. Pero existen los elementos y los componentes. Por eso, la TGS nos hablaba en el concepto anterior de los elementos y los componentes. ¿Sí? Ese sería un componente, simplemente. Porque la esfera no... Si nosotros no... Veremos más adelante el concepto nuevamente de sistemas, que es el mismo que hemos venido repitiendo desde hace rato. Entonces, tenemos que invocamos la esfera, pero ya olvidamos qué es sistema. Entonces ya estamos, lo que tuvimos decía aquí, la degradación de lo que estamos aprendiendo. O sea, nos queremos hacer los pendejos, porque estamos como que, ahí sí como, yo no sé qué aquí será petrista, pero ahí sí como petrista, ¿sí? Entonces... La primera línea. Todos vemos. Peor dicho, estoy en el lugar equivocado. Ahora sí fue la papa. Cambiemos, sigamos con el tema. Bien, señor. ¿Me llamo? Bien, entonces, el segundo teorema de la funcionalidad de la TGS en esas premisas, los sistemas son abiertos. Los sistemas son abiertos, se caracterizan por un proceso de intercambio. Entonces, ahí no podemos olvidar ese concepto. Intercambio. Ahí.
A pesar de que este mouse, yo lo coloco aquí y ahí está, pero está compuesto por elementos. Una ruedita, unos circuitos, un cable, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ahí estaría el conjunto. Pero ya la esfera como tal, no, porque apenas es un componente, un elemento que no está teniendo interacción. No está compuesto ni por diferentes elementos. Solamente fundido el hierro o el aluminio o lo que sea, no sé. ¿Correcto? No hay más. No es una sola molécula. En la tercera premisa dice que las funciones de un sistema dependen de su estructura. O sea, compañero, ¿a qué se refiere? Les repito, las funciones de un sistema dependen de su estructura. ¿A qué se refiere? Nosotros vimos arquitectura, ¿cierto? O ustedes ya vieron arquitectura. Y ahí se definieron los diferentes elementos y componentes. Y decíamos que la arquitectura de la máquina está compuesta en dos conceptos que es hardware, software, diseño, ¿cierto? Y dentro de ese diseño pues tiene una funcionalidad. Ahí está. O sea, miren la economía de su diseño, su estructura. Entonces, por eso dice que la funcionalidad de un sistema, el Sol, la posición de 50 y por su estructura, ¿sí? Circular, abarca. Nosotros nos pasamos por cualquier parte del Sol y es una bola que no la vemos sino apenas un plato desde abajo, pero realmente es una esfera, una bola. De arriba, de abajo, de los lados, cualquier lateral, es una bola incandescente constante de su estructura. Y por eso nos alumbra. Por eso la funcionalidad del Sol es total, no falla. Entonces, constantemente alumbra por tener esa estructura. Si el universo hubiera sido no sabio, seguramente que hubiera creado cuadrado y ya estamos acabados. Pero por alguna naturaleza, las fuerzas físicas de la naturaleza reaccionan y entonces interviene la física, la dinámica, la termodinámica, ¿cierto? Y eso hace que se generen, nomás uno coge, no sé si te han hecho arepitas en la casa, o cuando eran pequeños la abuela, el abuelo, la mamá hizo arepas, y usted cogió una bolita de harina y hizo así. ¿Cómo quedó eso? Redondo, con una pequeña fricción. Ese es el estilo del universo. Esa expansión es producto de unas fuerzas que se están generando. Nosotros no vemos esa fuerza, pero existe. Si apagamos esto, automáticamente estamos invadidos de esa energía, de esa materia. ¿Cuál es? La materia oscura. Es constante, señora. Señor. Es importante ver el concepto de estructura. Estructura, de árbol. Dice que es el conjunto de relaciones que mantienen entre sí las partes de un todo. Es correcto. Porque ¿Y el Sol de qué estará compuesto? ¿De candelita? No. Tiene una cantidad de elementos que están interactuando y le generan esa, tanto que sea muy exactamente la forma circular, no porque tendrán los picos de candela de kilómetros y kilómetros de distancia del punto del Sol, ¿sí? Por ahí hay una teoría de los terraplanistas, ¿la has escuchado? Sí. Que la Tierra como tal no es redonda. ¿Qué dije? O sea, que la Tierra como tal no es redonda y no está. Hay teorías de que... Pero eso ya se... No, eso ya sí, está revaluado, pero digamos en los primeros conceptos de tal, sí,
Era un concepto que se determinaba. Nosotros nos paramos en una posición de una, digamos, Bogotá, de Girardot Neiva. Es una línea recta, constante, plana, ¿cierto? Pero si nos vamos para los llanos, y nos vamos al mar, en alguno de los puntos que tenemos, alcanzamos a ver esa redondez. ¿Sí? Ubíquense en un edificio de Cartagena, en Santa Marta. En la curva total se nota cuando estamos en el avión. ¿Sí? Ahí sí alcanzamos a ver esa curvatura. Nosotros vemos allá una línea recta en el horizonte de los llanos. Allá vemos una línea así. Cualquiera dirá que ahí se acaba la Tierra. Pero es la perpendicular, esa es la perpendicular que tenemos de esa línea. ¿Sí? Entonces, por eso se llama pendiente. Y por eso existe la pendiente. Que nosotros vemos solamente hasta donde llega la vista de identificación del ojo. Esa pendiente que continúa es la curva. La curvatura. Entonces, si nosotros andamos efectivamente en una línea constante, vamos a darnos cuenta que la línea recta no es una línea recta. Es una línea segmentada. ¿Ve? Es una línea segmentada. Usted sigue solo. Vuelve, llega la luz. Bien. Entonces tenemos los diferentes sistemas y los niveles de sistemas. ¿Cuáles son los diferentes niveles del sistema? Entonces tenemos los suprasistemas o supersistemas, que ya los acabamos de conceptualizar. Entonces, los suprasistemas es el último escuadrón que nos rodea. Aparentemente, para nosotros es el universo, el espacio, ¿cierto? Para nosotros internamente sería hasta la atmósfera, ¿sí? Que no la vemos, pero realmente existe como tal, ¿sí? Hasta ahí llegaríamos dentro de ese sistema. Los sistemas como tal es la totalidad de qué? Coherente. ¿Es la totalidad coherente de qué? De elementos, ¿cierto? Es la totalidad coherente de los elementos que componen el sistema como tal. No pueden olvidar el concepto, porque al olvidar el concepto de un sistema podemos llegar a reevaluar lo que acaba de decir precisamente Monroy. Y la esfera, entonces rápidamente le echó borra al concepto y preguntó, ¿y la esfera? ¿Sí? Ahí vendría ese concepto. No, es que hay que analizar. Sí, no, correcto. Los subsistemas. Los subsistemas son otro elemento más del componente de los sistemas, ¿cierto? Es simplemente un componente, un elemento más, como tal. Entonces, como vemos en la gráfica, efectivamente estaríamos compuestos por subsistemas, sistemas y suprasistemas, ¿correcto? Entonces la TGS nos determina esa organización dependiente, esa organización de organización. La TGS establece precisamente la conducta del comportamiento, lo que conocemos nosotros desde la línea de programación en informática del concepto de un programa. ¿Recuerda qué es un programa? Pero ¿cómo es el concepto realmente? El teorema, ¿cómo es? Google. El tío Google. El concepto del teorema de un programa es un conjunto de instrucciones. Ustedes lo hacen. No son instrucciones. Input, output, write, read. Son instrucciones. If, while, son instrucciones. Entonces, ese conjunto de instrucciones, ¿cómo las tenemos?
organizadas, debidamente ordenadas y organizadas, que se ejecutan paso a paso. ¿Sí? No puedo decir, se ejecutan paso a paso, ordenadas de manera secuencial y lógica. No, es un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera ordenada, lógica y secuencial. ¿Sí ven? Primero tenemos que tener una lógica. ¿Qué hago primero, barro o pinto? La lógica me dice que pinte y luego barra, porque el reguero va a ser astronómico. Pinta y pues, Sí, Pero dentro de la ejecución de la instrucción sería el estilo. Bien, entonces definimos ahí ese concepto. Suprasistemas cuenta, un ejemplo de suprasistemas, como estamos organizados, el cuerpo humano, como tal. Tenemos subsistemas, claro, el sistema sanguíneo, el sistema nervioso, ¿cierto? El sistema óseo, etcétera. Entonces, en él podemos encontrar varios sistemas. El sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema nervioso y demás características. A su vez, integrados por subsistemas. ¿O no? ¿Cuáles son? Como los órganos, que son subsistemas de esos subsistemas. ¿Correcto? Claro, el corazón como tal es un subsistema del sistema sanguíneo. ¿Sí? ¿Digo? ¿Cómo se llama? Bien, el suprasistema contiene este tipo de suprasistemas, se encuentran conformados por, otro ejemplo, un continente. A su vez, los continentes son los que se encuentran conformados por países. Y a su vez, los países están conformados por ciudades y pueblos. ¿Sí? Entonces, esos son los verdaderos ejemplos y conceptos de los suprasistemas, los subsistemas, los sistemas y los subsistemas como tal. ¿Correcto? Bien. El concepto de sistemas. ¿Qué dice el concepto de sistemas, compañero? Y en cada uno de los elementos, siempre para parte o para el sistema procedimental sistema y riego en esta palabra Entonces, los sistemas compuestos por un conjunto de elementos que interactúan de manera independiente, cada uno como tal, ¿cierto? Pero que se sincronizan para una función específica en común con un fin determinado. ¿Qué puede tener el dedo del ojo? Independientes, pero hacen parte de este sistema, ¿cierto? El cabello versus la piel. Totalmente independientes. Cada uno está interactuando. Es más, sirve para cierta funcionalidad el proteger la cabeza ahí para el frío del cabello. ¿Correcto? ¿Y las uñas de qué van a servir? De manera independiente, hacen parte de ese componente independiente, interactuante de manera individual, pero para una acción en común. Que nosotros nos hace falta las uñas porque necesitamos rascarnos, porque necesitamos precisamente agarrar algo más, que no tuvimos ese desarrollo evolutivo porque con el tiempo nuestra evolución fue mental, de pensamiento y de razonamiento. Entonces, ciertas características, ¿cómo nacemos nosotros? A diferencia del resto del reino animal y el reino vegetal. Nosotros nacemos pelados.
Entonces, efectivamente, si no tuviésemos la protección del sistema mayor, que es la madre o el padre, la madre primordialmente, ¿cierto? Entonces tendríamos que fallecer. Y estamos interactuando con ella. Y hay una dinámica entre la madre y el hijo, y el bebé. ¿Sí ven? Es que aquí efectivamente la TGS, de alguna forma, decía Bertalanffy, Verdadera Curiosa, y algún concepto de Pablo Neruda, que efectivamente la TGS descubrió el agua tibia. Pero no lo estábamos viendo. No estábamos viendo en el horizonte precisamente esa interacción. Cuando Pablo Neruda efectivamente escribía sus diferentes teoremas y sus diferentes conceptos, establecía que la filosofía no era más sino la decadencia de degradación del pensamiento. Imagínense. La filosofía, la degradación del pensamiento. ¿Por qué motivo? En algún momento, ¿cómo? Pues porque como la filosofía es lo que está algo una pregunta que está Porque queremos argumentar algo que no entendemos. Queremos, eso que dice expresar es argumentar. Queremos sostener la mentira o el desconocimiento bajo nuestro propio razonamiento sin haber evaluado realmente la teoría y la teorema de esa posición. Y nos paramos en la raya. Entonces, ahí es donde uno evalúa que efectivamente, ¿por qué, digamos, en política podemos ver esa relación de pensamientos a pesar de que cada uno de estos individuos que interactúa dentro de este rango dice, yo acepto el juicio de la corte, mas no lo comparto? Y todos tragamos entero. Y decimos, ah, bueno. Pero entonces fíjense que efectivamente o está o no está. Pero ¿quién ha dicho algo? Nadie. Desde la parte estructural, nos han cogido de tontos en esas respuestas. De físicos tontos. ¿Cómo así que yo haré caso del veredicto, pero no lo comparto? Si no lo comparto, no lo estoy aceptando. Solo que me quiero hacer un pajazo mental para todo el mundo. Lo mismo, ahí está. Ahí está pintado. Pero definieron que tal, debía. Y en su momento, el presidente dijo, lo voy a hacer. Ha hecho. Empecemos por ahí. Muchachos, que descansen, Dios los bendiga. Chao, chao. ¿Cuál presidente? Empecemos por ahí. ¿Y dónde sale la gallina? Nos saltaron 10 diapositivas. Qué hemorroide está terrible hoy. Ya estoy degradándome la mente. ¿Qué pasa? Voy a apagar la cualidad ahí. Amigo, aprenda y Yo fui ayer. Ayer
No, esté bien. Pues mañana esté bien. Sí. Bueno, allá antes de esta muchacha. Profe. Bueno, descanse. Hasta mañana, muchas gracias.